Bueno, ahora sí entonces vamos a hacer este video explicando el punto 3.5, siguiendo con la guía de la unidad número 3 de los apuntes de clase, eh, que, eh, eh, que tiene que ver con la respuesta de un sistema típico de segundo orden. Nosotros sabemos que la función de transferencia de un sistema de segundo orden, que lo podemos expresar de esta manera, haciendo el reemplazo previamente de la variable compleja S por el operador D respecto del tiempo. Podemos pasar entonces desde allí a la ecuación diferencial, que sería esta que vemos acá, la ecuación diferencial, donde K1, K2 y K son los parámetros de este sistema de segundo orden, donde K de nuevo es la ganancia estática del sistema. Recordemos también que la tenemos que poner a la función de transferencia de forma normalizada, de esta manera, ¿no? El término independiente es igual a 1, para que podamos considerar acá como la ganancia estática del sistema. Como ejemplo, ¿por qué también trabajamos y por qué desarrollamos de manera profunda a la respuesta temporal de un sistema de segundo orden, de una ecuación diferencial de segundo orden, una ecuación diferencial lineal de segundo orden? Porque hay muchos ejemplos también en la práctica, que, como ya les dije, vamos a ver luego en dos PowerPoint. Vamos a ver un poco la integración de todos estos conocimientos, y en una de esas pantallas, por ejemplo, un ejemplo de un sistema típico de segundo orden son los motores de corriente continua. Que también lo van a desarrollar en una de las prácticas. En este caso, por ejemplo, un motor de corriente continua utilizado para una bicicleta eléctrica, o puede ser, por ejemplo, un motor de corriente continua con caja reductora. ¿En dónde se lo puede aplicar? Bueno, hay muchos ejemplos, por ejemplo, en sillas de rueda, motorizadas o automatizadas. Tenemos aviones eléctricos con motores de corriente continua, o brushless, que también le llaman, pero tienen básicamente el mismo modelo matemático. También en barcos eléctricos, por ejemplo, en los actuadores, en algunos actuadores de robots. Ahí tenemos un motor, por ejemplo, ese motor que habíamos visto recién. Manipuladores robóticos de tipo industrial. También tenemos acá, por ejemplo, usado como servomecanismo para las máquinas de asistencia en la rehabilitación, por ejemplo, de personas que han tenido un ACV. Sirve un sistema robótico que ayuda a la persona a recuperar la motricidad. Tenemos otro tipo de robot mucho más avanzado, en donde también los actuadores que comandan cada una de estas articulaciones que tiene este robot, en general son también motores de corriente continua. Por eso la importancia del uso de los mismos, no solamente del uso, sino también de por qué lo estudiamos en la materia. Aunque ya también vamos a ver por qué se los usa como especificación de diseño en el dominio temporal a la respuesta temporal de un sistema de segundo orden. Volviendo entonces al apunte, en particular, entonces partimos de la ecuación diferencial de segundo orden, en donde vamos a obtener, como siempre, la solución de la ecuación diferencial como dos respuestas. Una C1 de t, que es la solución particular, o la solución de estado permanente, que va a tener la misma forma que la señal de excitación cuando el transitorio o la solución complementaria se desvanezca en el tiempo. Entonces vamos a encontrar también la respuesta para una entrada de tipo
de una entrada de tipo escalón unitario, en este caso H, escalón de valor H. Entonces C1 de T va a tener la misma forma de la señal de entrada, o sea, C1 de T va a ser igual a A. Y en ese caso, para una entrada, si consideramos que la entrada es R igual a H por T, la salida C1 de T va a tener la misma forma, es decir, va a tener una ordenada al origen y una pendiente, por supuesto, diferente de esta entrada. Bueno, operando de la misma forma como veníamos operando, que se opera, también podrían hacerlo esto a través de la transformada de Laplace y después antitransformar, que también vamos a hacer algún resumen en el PowerPoint ese, pero en definitiva esto se lo dejo para que ustedes lo vean y vamos a encontrar en este caso la solución particular directamente como C1 de T recuadrada en este cuadrado rojo, que podemos ver va a tener la misma frecuencia, va a tener una diferente fase, con una fase distinta de cero y una amplitud, por supuesto, diferente de la amplitud original, donde podemos ver que esa amplitud está dada por esta función que depende del parámetro K, que es el parámetro del sistema de segundo orden, de K sub 2, K sub 1, que son los parámetros, de W, que es la frecuencia de entrada, y podemos ver que la fase es función de la constante K sub 2, de la frecuencia de la señal de entrada y de la constante K sub 1, que serían los parámetros de la ecuación diferencial. Recordemos siempre que en la ecuación diferencial K sub 1, K sub 2 y K son parámetros. Esta es la ganancia estática del sistema de lazo. Tenemos K sub 1 y K sub 2 parámetros que decimos que son constantes, dependiendo de qué proceso o sistema estemos considerando. Bueno, ese parámetro tendrá un determinado valor y una determinada unidad. La solución complementaria, es decir, la solución que sería la solución de la ecuación homogénea para una entrada igual a 0, que nos va a dar el transitorio, en este caso tiene esta forma. Podemos ver acá que cuando nosotros consideramos que la entrada es igual a 0, si la entrada es igual a 0, nos queda en definitiva esta expresión de la ecuación diferencial, que si la dividimos en C de T, ambos miembros, me queda este polinomio en D o en S, dependiendo de si lo teníamos en S o en D, que no es ni más ni menos que la ecuación característica del sistema. La ecuación característica del sistema. Por lo tanto, en este caso, la solución podemos llegar que el transitorio está dado por esta expresión, por una expresión que es una sumatoria de unas constantes B sub I por E a la lambda sub I por T. Ahora bien, C2 de T para el caso n igual a 2, que serían en el caso de un sistema de segundo orden, nos quedaría que el transitorio estaría dado por dos componentes o dos términos, en donde depende de una constante B1 y B2 y de exponenciales que depende de lambda 1 y de lambda 2. Esa constante lambda 1 y lambda 2 podemos expresarlo de esta forma y podemos observar directamente que son las raíces de la ecuación característica del sistema. Son las raíces de la ecuación característica del sistema. Entonces, esas raíces, si las calculamos, fíjense, podrá tener, dependiendo del valor de K sub 1 y de K sub 2, vamos a tener 4 casos posibles. Si K sub 2 al cuadrado es mayor que 4K sub 1, en ese caso los números, las raíces son números reales y diferentes. Si K sub 2 al cuadrado es igual a 4K sub 1, vamos a tener que los números reales, vamos a tener números reales e iguales, coincidentes, o sea, las raíces son reales y coincidentes.
y si k sub 2 al cuadrado es menor que 4k sub 1, acá entonces tenemos que en este caso este valor es negativo y por lo tanto nos va a dar números complejos, dos números complejos que son complejos conjugados. Y en el caso de k sub 2 igual a 0 nos va a dar un par de números imaginarios. Entonces vamos a operar de la siguiente forma: si a llamamos a la constante a, la llamamos k sub 2 sobre 2k sub 1 y b de esta forma, nos quedaría, que lo tenemos de acá, lo podemos sacar, nos quedaría esta ecuación, que sería la ecuación de la respuesta transitoria del sistema, que podemos ver acá. Depende de esta constante B1 y B2 que la vamos a calcular para cada caso, y donde A y B dependen de los parámetros de la ecuación diferencial de segundo orden. Entonces vamos a analizar caso por caso. Vamos a analizar el caso de raíces reales y positivas. El caso de raíces reales y positivas nos da es cuando k sub 2 al cuadrado es mayor que 4k sub 1. En ese caso vamos a tener que la solución del transitorio, la señal C2 de t, está constituida por dos componentes, en donde una componente es de una exponencial, dos exponenciales, B1 mayúscula y B2 mayúscula son constantes, y que en este caso, si nos fijamos, nos va a dar que A es mayor que B, y por lo tanto en este caso nos va a dar esta expresión, es decir, las raíces son reales y distintas, y por lo tanto si nosotros las graficamos a esas reales, a esas raíces de ese polinomio complejo, que sería la variable s, es una variable compleja, y la representamos en el plano S, en el plano complejo S, donde tenemos en ordenada, colocamos la parte imaginaria del número complejo y en el eje de abscisa la parte real. Vamos a tener en este caso, para esta condición de k sub 2 al cuadrado mayor que 4k sub 1, vamos a obtener que las raíces de la ecuación característica en este caso son reales y distintas, y por lo tanto en este caso vamos a tener, por supuesto, vamos a tener exponenciales negativas acá. Las exponenciales estas son negativas y por lo tanto se va a desvanecer en el tiempo. Ya lo vamos a ver luego cómo serían las respuestas típicas. Para el caso B, en donde las raíces son reales y coincidentes, se va a producir cuando k sub 2 al cuadrado es igual a 4k1. Si en la ecuación diferencial, los parámetros de esa ecuación diferencial satisface esta relación, entonces en ese caso las raíces van a ser las raíces de la ecuación característica, que es el denominador de la función de transferencia igualada a 0, van a ser coincidentes, y en este caso vale menos a. Entonces podemos ver en el plano imaginario, en el plano S, que tenemos dos raíces reales coincidentes, y en este caso entonces la exponencial se transformaría todo esto en una sola exponencial, que es e a la menos a por t. Es decir, que en el tiempo se desvanece también para t tendiendo a infinito. Tenemos el otro caso, el tercer caso, que serían las raíces complejas y conjugadas, y eso se va a dar que el polinomio de la ecuación característica, sus raíces sean complejas y conjugadas cuando el A sea igual a k sub 2 sobre 2k1 y B de esta forma, es decir, que se verifique esta relación. Si se verifica esa relación, entonces vamos a tener que las raíces van a ser complejas y conjugadas. Fíjense, nos vamos a definir al WD, vamos a definir esta constante de esta forma, en función de k sub 1 y k sub 2, y entonces nos quedan las raíces, en este caso dos raíces reales, dos raíces imaginarias conjugadas,
y reemplazando vamos a llegar a la expresión de la señal del transitorio de ese sistema, que estará dado por esta expresión que vemos ahí. En este caso podemos ver que el transitorio se va a desvanecer en el tiempo, sería una señal senoidal modulada por una exponencial negativa, cuyo ese exponente está dado, fíjense, por A, donde A es la parte real de ese número complejo, de las raíces complejas conjugadas. Vemos que la frecuencia es igual a omega sub d. Esa frecuencia de esa señal que está modulada, esa señal senoidal modulada por este exponencial decreciente en el tiempo, se le denomina frecuencia natural del sistema con amortiguación del sistema. O sea, omega d es la llamada frecuencia natural con amortiguación del sistema. Esa frecuencia omega sub d la podemos calcular, que la hemos obtenido ya anteriormente acá en esta expresión cuando la definimos, y esa es lo que denominamos WD, que sería la parte imaginaria de los polos complejos conjugados, y la frecuencia de oscilación del transitorio. Lo podemos ver acá. Es decir, las raíces de la ecuación característica entonces son dos números complejos, que serían complejos conjugados, que tienen una misma parte real y la parte imaginaria conjugada, en donde la parte imaginaria es igual a omega sub d. Y este sería el valor de A, que habíamos dicho recién. Entonces lo que obtenemos como transitorio, C2 de t, es una señal de tipo senoidal, que tiene una frecuencia que es igual a omega sub d, fíjense, omega sub d, esta que está acá, y modulada por una exponencial que decae en el tiempo, una exponencial que decae en el tiempo y que la podemos ver acá. Bien, omega d, entonces la parte imaginaria que habíamos dicho de los polos. Y el cuarto caso sería que las raíces sean imaginarias puras. Ese caso se va a dar cuando K sub 2 sea igual a 0. En ese caso, entonces decimos que las raíces de la ecuación característica del sistema de segundo orden van a ser imaginarias puras, como lo podemos ver acá. En ese caso, fíjense, C2 va a tener esta forma y llegaríamos a que la solución está dada por esta expresión. Estaría dada por esta expresión, que como podemos ver es una oscilación pura con una frecuencia igual a omega sub d. Justamente en este caso a omega sub d se la llama frecuencia natural sin amortiguamiento del sistema. Si no hay amortiguamiento, en ese caso las raíces, si graficamos las raíces imaginarias puras, en este caso serían unas raíces imaginarias complejas conjugadas, pero que tiene parte real nula, solamente tiene la parte imaginaria, en donde en ese caso la parte imaginaria vale Wn, y entonces la respuesta de salida sería una oscilación permanente. En ese caso decimos que el sistema es inestable, si bien es marginalmente estable, se le dice, pero nosotros desde el punto de vista del control consideramos que es inestable, no es admisible esa respuesta. Entonces omega sub d, que está dado en radianes por segundo, las pulsaciones por segundo, es la parte imaginaria de los polos imaginarios puros, y físicamente es la frecuencia a la cual oscila indefinidamente el transitorio de un sistema cuando tiene los polos imaginarios puros. Ahí lo tenemos recuadrado para que ustedes lo recuadren también en sus apuntes. Entonces la solución total del sistema podemos ver entonces que C de t es igual a las dos soluciones, la solución particular y la solución complementaria del régimen permanente y el transitorio. Entonces, en definitiva, la solución particular la podemos expresar de esta forma, y
para los 4 casos, dependiendo de los parámetros del modelo matemático del sistema de segundo orden, vamos a tener la respuesta del transitorio. Bien, esto es importante para tenerlas en cuenta. A partir de allí, nosotros en particular para cada uno de los sistemas podemos encontrar esas constantes de tiempo, de la solución de la respuesta temporal, que son funciones temporales, en función de los parámetros y las condiciones iniciales del sistema. En donde en este caso A está dado por esta, B minúsculo está dado por esta, y lo único que nos quedaría por determinar son los parámetros B mayúsculos. Vamos a ver el uso. Es importante analizar la respuesta temporal del sistema en términos de estos parámetros, de la frecuencia del sistema con amortiguamiento, de la frecuencia del sistema sin amortiguamiento y de este parámetro delta que le vamos a llamar factor de amortiguamiento del sistema de segundo orden. Entonces, para sistemas, por ejemplo, típicos de segundo orden, por ejemplo este que tenemos acá, en este caso sería en el operador D y este en el operador de la variable compleja S. Las ecuaciones características, nos acordemos, es el polinomio denominador del sistema igualado a 0 en D, en el operador D y en el operador S, en donde ya hemos definido la frecuencia natural del sistema y la frecuencia del sistema con amortiguamiento. Lo que vamos a definir ahora es el coeficiente delta, y que se llama coeficiente de amortiguamiento del sistema. Es muy importante. Ya vamos a ver por qué, por la respuesta que vamos a obtener para los distintos valores de delta. Ese coeficiente delta lo podemos obtener en términos de K2 y K1 de esta forma, o considerando omega n, también lo podemos poner a delta o el coeficiente de amortiguamiento en función de omega n. Y en definitiva, nosotros podemos expresar en términos de este nuevo coeficiente que hemos definido, omega n y omega d, podemos expresar la función de transferencia del sistema típico de segundo orden, ya sea en D o en S, de esta forma, en términos de Wn, de Wn y de delta. Esta es la expresión normalmente que se considera normalizada para trabajarlo, y podemos ver, por ejemplo, que la ecuación característica del sistema de segundo orden en términos de la frecuencia natural del sistema, de la frecuencia con amortiguamiento y del parámetro delta, que sería el factor de amortiguamiento del sistema, nos quedaría de esta forma, ecuación característica. Por ejemplo, podemos representar esto en un diagrama de bloque de esta forma. Lo podríamos representar donde este sistema sería de esta forma. Podemos representarlo de esta forma. Veamos entonces cómo quedaría, por ejemplo, este sería, por ejemplo, un sistema de segundo orden, típico prototipo de segundo orden en función de delta y de omega n. Sería un sistema realimentado con una función de transferencia de este tipo, donde la ecuación característica es la ecuación denominador igualado a 0 en términos de delta, omega n, frecuencia natural del sistema. Que podemos ver entonces las raíces de la ecuación característica. En términos generales podrá ser un número complejo, va a ser un número complejo, que podrá ser complejo conjugado en función del parámetro delta, que podemos ver acá. Esta sería la solución en función de delta. Bien, vamos a ver ahora la frecuencia natural sin amortiguamiento. En el caso A, el caso de frecuencia natural del sistema sin amortiguamiento, podemos expresar, en este caso, sería la ecuación característica, y estas serían las raíces que serían complejas puras. Y para el caso de frecuencia natural con amortiguamiento omega d, nos quedaría que sería esta la solución, estas serían las raíces de la ecuación característica.
y serían las raíces en términos de delta, omega n y omega sub d. Bien, acá tenemos omega d en función de delta. Y en el punto C podemos también ver cómo evaluamos el coeficiente de amortiguamiento delta, en donde podemos ver que dependiendo de ese valor que tenga de delta, vamos a observar cómo van a ser las raíces de la ecuación característica. Acá podemos ver que, por ejemplo, para delta, variando entre 0 y 1, vamos a tener una respuesta de este tipo, es decir, un sistema subamortiguado, como se llama, subamortiguado. En este caso tenemos un par de raíces complejas conjugadas, con parte real negativa, o sea, están en el semiplano izquierdo de S. Para el caso de delta igual a 1, en ese caso decimos que se denomina la respuesta un amortiguado crítico. En este caso la parte imaginaria se hace en 0 y son dos raíces reales coincidentes, y en ese caso se denomina la salida del sistema como una salida con amortiguamiento crítico, y esta sería la respuesta, es decir, no hay sobrepase, no hay sobreimpulso. Y para el caso de delta mayor que 1, en ese caso tenemos que las raíces son reales y distintas, y en ese caso decimos que el sistema tiene una respuesta sobreamortiguada, como podemos ver acá, si no hay sobreimpulso. Para el caso del delta igual a 0, en ese caso es oscilatorio puro, o lo que llamamos marginalmente estable, aunque para nosotros, desde el punto de vista de la teoría de sistema de control, va a ser inestable, no es admisible una señal que digamos, oscilatoria permanente en la salida. Y para el caso de delta menor que 0, vamos a tener que el sistema directamente es inestable. En ese caso crece, el transitorio no se desvanece en el tiempo. Bueno, acá lo pueden ver como resumen para los distintos valores de delta y la ubicación de las raíces de la ecuación característica del sistema de segundo orden en términos de el factor de amortiguamiento y omega n, la frecuencia natural del sistema. Acá podemos ver en estos gráficos que si las raíces, podemos ver que las raíces de la ecuación característica del sistema de segundo orden son reales y distintas. En este caso el factor de amortiguamiento es mayor que 1, lo que obtenemos es una respuesta de este tipo donde no hay sobrelongación. Acá podemos ver el amortiguamiento crítico, que sería en este caso las raíces son reales y coincidentes, es la respuesta más rápida sin sobrelongación. Después acá tendríamos un par de polos complejos conjugados. Fíjense que en todos los casos las raíces están en el semiplano izquierdo de ese, por lo tanto el sistema es estable, y en este caso podemos ver que hay una sobrelongación. Obviamente para el caso de las raíces complejas puras tenemos la oscilación permanente, que no es admisible, y cuando la parte real de las raíces de la ecuación característica están en el semiplano derecho de S, entonces tenemos que el sistema es directamente inestable. Lo mismo sucede cuando tenemos las raíces reales distintas, pero que están en el semiplano derecho de S. Bueno, luego vamos a ver entonces en otro video las relaciones que existen entre las raíces de la ecuación característica, el alfa, un nuevo coeficiente, o tita también, que le denominamos acá, delta, el factor de amortiguamiento, omega n y omega d. Bien.